La estrategia estaba a punto de tener éxito cuando el primer amor de Eric regresó de repente. Con una sola llamada Eric me abandonó mientras yo ardía con fiebre alta. Incluso en nuestra boda Eric no dudó en correr hacia su primer amor que vino a robar al novio. Esta vez por fin logré cambiar el objetivo de mi misión. Más tarde Eric finalmente despertó y me suplicó que volviera. Pero yo solo sentía asco. Capítulo 1. La lluvia caía a cántaros. Yo estaba ardiendo en fiebre medio inconsciente y llamé, Eric. Nadie respondió. Hace apenas un momento después de tocar mi frente ardiente Eric dijo que me llevaría al hospital. En cuanto terminó de hablar su teléfono sonó. Solo lo miró una vez y su rostro cambió drásticamente. Luego fue a la sala y no volvió. Me esforcé por incorporarme. El hombre que acababa de decir que me llevaría al hospital ahora estaba sentado en el sofá, mirando fijamente su teléfono. Débil y sin fuerzas volví a llamarlo. Vámonos rápido. Si la lluvia se hace más fuerte luego no será seguro. Fue como si hubiera activado algún interruptor. Eric se levantó de golpe y me interrumpió. Zoe, hay algo muy importante en la empresa que debo atender. Después de 7 años intentando conquistar a Eric rara vez lo había visto tan alterado. Se apresuró hacia la puerta. Hay medicina para la fiebre en casa. Toma una primero, volveré enseguida para llevarte. Pero yo, ya no tenía fuerzas ni siquiera para ir a buscar la medicina. El sonido de la puerta al cerrarse ahogó mi voz. Ni siquiera se volvió a mirarme. ¿Qué tan urgente podía ser para que dejara atrás a su prometida con fiebre alta? Antes de desmayarme me pareció oír la voz electrónica del sistema. Julia ha regresado. Capítulo 2. Cuando desperté ya era el día siguiente. Casi te quemas viva por la fiebre. La voz mecánica del sistema llevaba un toque de reproche. Por suerte llamé al 120 a tiempo. Sentí calidez en el corazón y le di las gracias en voz baja. Abrí el móvil. Estaba completamente limpio. Eric no me había llamado ni una sola vez. Incluso había olvidado que tenía fiebre alta. Busqué a Julia y abrí sus redes sociales. La última foto había sido publicada a la 1 de la madrugada. La ubicación era el aeropuerto. Bajo la luz tenue la muñeca de un hombre llevaba un hilo rojo. Sus dedos bien definidos descansaban sobre el volante. Incluso sin mostrar el rostro la atmósfera era perfecta. Mi caballero todavía corre hacia mí como siempre. Ese hilo rojo, lo conocía mejor que nadie. Hace medio mes fui especialmente a un templo para pedirlo por Eric. En ese momento se rió de mi superstición, pero aún así lo llevó obedientemente sin quitárselo nunca. Así que la llamada de anoche fue de Julia. No hay taxis en el aeropuerto, tenías que hacer que el prometido de otra te recogiera. Tan ansiosa por ser la amante, ¿no tienes vergüenza? Después de enviarle el mensaje a Julia arrojé el teléfono a un lado. Ignorando la pesadez en mi pecho solté una risa sarcástica. Aunque vine con la misión de conquistarlo, estuve a su lado durante 7 años. Y aún así no pude vencer una sola llamada de su primer amor. Capítulo 3. Antes de transmigrar yo era un alma errante. Por accidente me vinculé a un sistema. Mientras lograra conquistar al protagonista masculino podría vivir en este mundo como humana. Cuando llegué Eric y Julia acababan de romper. La dueña original de este cuerpo era compañera de universidad de ambos. A diferencia de la dueña original introvertida y solitaria, Eric y Julia eran la famosa pareja dorada del campus. Ambos eran muy atractivos y figuras destacadas de la universidad.
Incluso su relación hacía que muchísima gente se obsesionara con ellos. Sin embargo, tras graduarse surgieron diferencias y terminaron separándose en malos términos. Uno se fue al extranjero a estudiar mientras el otro se quedó en el país para emprender. Justo después de romper con Julia, Eric estaba devastado. Y yo aproveché la oportunidad. No solo entré a la pequeña empresa de Eric, también me mudé al apartamento frente al suyo. En el trabajo luchábamos hombro con hombro. En la vida diaria yo era gentil y considerada con él. En el 5º año de conquistar a Eric por fin empezamos a salir. La noche en que me confesó su amor, la empresa acababa de conseguir una nueva ronda de financiación. Después del banquete de celebración regresamos juntos al complejo residencial. Bajo las sombras de los árboles que se mecían, Eric se detuvo. Con voz suave me dijo: «Zoe, estemos juntos». Me quedé paralizada un momento y solté, porque inmediatamente quise darme 2 bofetadas. Al ver mi expresión arrepentida, Eric sonrió suavemente. «Creo que no puedo vivir sin ti. Ya me he acostumbrado a tenerte a mi lado. Así que estemos juntos». En ese momento sentí un poco de decepción. Cuando le confesó su amor a Julia hubo flores, globos y un gran me gustas. Después de 5 años conquistándolo, poco a poco le entregué mi corazón. Y aún así nunca recibí un me gustas de su parte. Ahora es el 7º año que estoy a su lado. Ya habíamos fijado la fecha de la boda. Mientras la boda se celebrara sin problemas, mi misión de conquistarlo estaría completa. Capítulo 4. Cuando regresé del hospital había un par de tacones de mujer en la entrada. Se oían voces desde dentro. «Eric, debería irme. Si Zoe vuelve más tarde seguro se enfadará otra vez». La voz femenina desconocida llevaba un toque de preocupación. «No te preocupes por ella. Si hizo algo mal debería disculparse». Eric frunció el ceño y detuvo a la mujer que se había levantado. La mujer tenía el cabello en grandes ondas, un vestido de corte perfecto y un rostro deslumbrante. Aunque desde que llegué solo la había visto en fotos, la reconocí de inmediato. Era Julia. «Zoe, has vuelto». Me llamó con sorpresa con un tono tan cercano como si fuéramos muy amigas. La ignoré y me apoyé en la entrada mirando fijamente a Eric mientras preguntaba qué hice mal. Eric dio unos pasos hacia mí y extendió los brazos para abrazarme. Luego los bajó de repente. Con voz molesta me preguntó: «¿A dónde fuiste tan temprano esta mañana?». Sin esperar respuesta continuó: «¿Por qué le enviaste ese mensaje a Julia? La hiciste llorar medio día». «No hay nada entre Julia y yo. Ve a disculparte con ella». Al ver su expresión tan segura me pareció ridículo. Pregunté en voz baja: «¿Sabes que ayer casi muero por la fiebre alta? No estaba en casa porque acabo de volver del hospital». Como si por fin recordara que me había abandonado anoche, Eric miró mi rostro pálido y un rastro de arrepentimiento cruzó sus ojos. «Zoe, escúchame. Zoe, no lo malinterpretes». Julia lo interrumpió y me miró con franqueza. «Llegué al país muy tarde. Eric temía que no fuera seguro tomar un taxi, así que vino a recogerme. Luego la lluvia se volvió demasiado fuerte y no era seguro conducir, así que tuvimos que quedarnos en un hotel cercano toda la noche». Capítulo 5. Bajé la mirada y abrí las redes sociales. La lluvia era tan fuerte y aún así no te impidió fotografiar a escondidas al novio de otra. Mis palabras sarcásticas se detuvieron a mitad. La publicación de anoche ya no estaba. El rostro de Eric se oscureció. «Zoe, ¿cuándo te volviste tan cruel?». La sonrisa de Julia se volvió forzada, pero en sus ojos se escondía una burla. «Si Zoe no me quiere, mejor me voy».
Mientras hablaba caminó hacia la puerta. Espera. Eric soltó la mano con la que me sostenía y fue tras Julia. Usé todas mis fuerzas para detenerlo. Mi voz temblorosa llevaba una súplica que nadie notó. Eric. La que se va a casar contigo soy yo. Olvidaste cómo Julia te abandonó. Entonces su ruptura nunca fue por diferencias como decían. Julia se dejó deslumbrar por el dinero y abandonó a Eric para irse al extranjero con un hombre rico. Eric me empujó con fuerza y corrió hacia el ascensor sin mirar atrás. Zoe, me has decepcionado muchísimo. Mi pantorrilla chocó contra el mueble de la entrada y el dolor me nubló la vista. Cuando logré estabilizarme, Eric ya había desaparecido. La pantalla de mi móvil se iluminó, era Eric llamando. Zoe, ¿cómo puede ser tan malvada? Julia tuvo un accidente de coche. Ahora estás contenta. Su voz cruel atravesó mi corazón como una flecha. Yo no había hecho nada. Yo era la víctima. Incapaz de detener la malicia que surgía en mi interior, me burlé y le dije, ¿por qué no murió después de colgar? Me sentí completamente agotada. Le pregunté al sistema, ¿no dijiste antes que puedo cambiar el objetivo durante la misión? Sí. El sistema respondió mecánicamente y luego preguntó, ¿quieres cambiar el objetivo de la misión? Capítulo 6. Cambiar el objetivo de la misión era una política nueva. Cuando el sistema me lo informó, Eric acababa de proponerme matrimonio. Sumergida en la felicidad, jamás imaginé que llegaría el día en que lo necesitaría. Abrí la boca para responder, pero una oleada de emociones desconocidas me invadió. Después de esperar un buen rato, el sistema me lo volvió a preguntar. Aún no pude hacerlo. 7 años. Incluso criar un perro durante tanto tiempo crea sentimientos. Y durante estos 7 años conquistando a Eric, no es que yo no hubiera sentido nada de verdad. No recuerdo qué cena fue cuando un cliente me obligó a beber. Si terminaba las botellas de cerveza frente a mí, firmaría el contrato con nosotros. Apreté los dientes y extendí la mano, pero Eric me detuvo. Se bebió una botella entera de licor fuerte para satisfacer al cliente. En cuanto terminó la cena, una ambulancia lo llevó al hospital. O cuando mi gastritis se agravó y al enterarse de que no sabía cocinar, Eric lo recordó en silencio. Sin decir nada me preparó sopa durante meses para cuidar mi estómago. O cuando una nueva pasante dijo a escondidas que yo era una descarada, una pagafantas aferrada a Eric. Al escucharlo insistió en despedirla aunque llorara y suplicara. Cada cosa demostraba que realmente me tenía en su corazón. No creía que Eric no me amara. Así que cuando el sistema me propuso por primera vez cambiar el objetivo, me negué diciendo que la boda estaba a punto de celebrarse. Capítulo 7. Esperé en casa todo el día hasta que Eric finalmente regresó. Había vuelto para recoger su ropa. Julia está hospitalizada y necesita compañía. Estos días no volveré. Eric me miró con expresión cansada. Cuando Julia se fue por necesidad. Ahora ha regresado al país y no tiene a nadie. Pase lo que pase, tengo que ayudarla. Cerré los ojos reprimiendo la agitación en mi interior y forcé una sonrisa. Y yo, sigo con fiebre, y tú vas a cuidar a otra mujer. Eric perdió la paciencia. Se levantó y me miró desde arriba. Zoe, solo tienes fiebre. Julia está hospitalizada. ¿En qué te has convertido tan fría y sin empatía? La irritación dentro de mí finalmente explotó. Le arrebaté la ropa de las manos y la arrojé al suelo gritando histérica, no vas a ir porque mi novio tiene que cuidar a otra mujer. Cuando no tenías dinero ella se fue lejos. Ahora que lo tienes vuelve para aprovecharse. Es una desgraciada, basta. Eric gritó con el rostro lívido.
Si no la hubieras difamado, Julia no habría tenido ese accidente por culpa del remordimiento. Mírate, pareces una loca histérica. El fuerte portazo resonó en mis oídos cargado de su furia. Pasó mucho tiempo antes de que me limpiara las lágrimas y me calmara. El sistema volvió a aconsejarme, ¿por qué no cambias de objetivo? Aún quedan 3 años. Si cortas pérdidas ahora todavía puedes tener éxito. Desde que Julia regresó el progreso de la misión estaba estancado. Porque el corazón de Eric estaba vacilando. Incluso el sistema empezó a preocuparse. Guardé silencio un largo rato y justo antes de que desapareciera pregunté de repente, ¿mi cuerpo puede ser controlado por alguien más? Capítulo 8. ¿Cómo va a haber otra persona? Si la hubiera ya lo habría descubierto, negó el sistema de inmediato. Entonces, ¿por qué desde que Julia apareció mis emociones están tan fuera de control? Pregunté lentamente. Cada vez que tiene que ver con Julia siento una maldad imposible de reprimir. Los mensajes que le envié, las maldiciones deseándole la muerte, la yo normal jamás habría hecho algo así. Y lo más importante, la primera vez que el sistema sugirió cambiar de objetivo estaba a punto de aceptar. Pero una emoción extraña me invadió. Y me hizo renunciar a cambiar de objetivo. El sistema se alarmó y desapareció diciendo, déjame investigarlo. No tardó en regresar y tras dudar finalmente me explicó, porque has despertado la rara característica de villana malvada. Eric y Julia son los protagonistas de una historia de amor que se reencuentra. Cuando la verdadera protagonista aparece, tu atributo de villana se activa automáticamente. Ahora lo entendía. En las novelas la villana siempre odia a la protagonista y ama desesperadamente al protagonista. El sistema había detectado que tras el abandono de Julia conquistar a Eric era lo más fácil. Por eso lo eligió. Si él me proponía matrimonio y la boda terminaba, la misión se completaría. Pero algo salió mal, Julia regresó antes de tiempo. El poder del primer amor era algo que ni el sistema se atrevía a apostar. Por eso insistía en que cambiara de objetivo. Entonces haré más cosas fuera de control que encajen con la villana. Tras la confirmación del sistema guardé silencio mucho tiempo. En ese caso adelantemos la boda. Hay millones de hombres en el mundo. No importa cómo continúe la historia, no toleraré volverme malvada por pelear por un hombre. Pero tampoco quería desperdiciar 7 años de progreso. Adelantar la boda era la mejor opción. Después de casarme siempre podría divorciarme. Le escribí a Eric para disculparme. Y propuse ir al hospital a disculparme con Julia. Tardó mucho en responder con la dirección. Cuando llegué, Eric no estaba. Julia estaba recostada en la cama con una sonrisa llena de arrogancia. Solo fue un pequeño rasguño. Eric se preocupó demasiado y quiso que me quedara en observación. Zoe, lo siento, tendré que pedirte prestado a Eric unos días. Dice que quiere cuidarme. Coloqué las flores en el jarrón y sonreí con calma. No importa. De hecho, gracias. Si no lo hubieras entrenado no habría encontrado a un hombre tan bueno. Te lo presto unos días como recompensa. No querer ser malvada no significa que sea fácil de intimidar. Julia molesta respondió. Te lo diré claro, volví por Eric. Eric me ama. Si eres inteligente déjalo ir. O no me culpes luego. Me reí. ¿No sabes que nuestra boda ya está fijada? ¿O de verdad quieres convertirte en la amante? Julia palideció pero respondió con inocencia obstinada, el amor verdadero no es un crimen. Capítulo 9. Que el amor verdadero no es un crimen. ¡Qué asco!
Mi expresión se volvió completamente fría y me giré para irme. Pero en la puerta me encontré con Eric regresando con comida. Zoe. Me tomó del brazo con aspecto algo cansado. ¿Por qué no entras? Reprimí la tormenta de emociones en mi pecho y dejé que me llevara de vuelta. Luego observé con frialdad cómo mi novio se ocupaba de su exnovia. Cuando todo terminó busqué una excusa y le pedí a Eric que me acompañara a la salida. Antes de irnos, Julia estaba pálida con los ojos llenos de lágrimas a punto de caer. Eso hizo que Eric declarara de inmediato: Julia, no te preocupes. No te abandonaré. Ignorando por completo que yo, su novia oficial, seguía allí. Cuando llegamos a un rincón tranquilo del hospital, Eric me abrazó con culpa. Zoe, sé que estos días han sido difíciles para ti. Pero Julia tenía sus razones para irse entonces. No puedo dejarla sola. La verdadera razón de la ruptura fue que la familia de Julia quebró. Para salvar la empresa, su padre la vendió a otro hombre. Ese hombre la vigilaba de cerca y solo recientemente tuvo la oportunidad de escapar y volver al país. Pero porque ella haya sufrido, tiene que venir a robarme a mi novio. Escuchando las palabras tan grandilocuentes de Eric me pareció ridículo. Los hombres siempre comen del plato mientras miran la olla. Oculté todos mis pensamientos y miré a Eric con inquietud. Eric. Podemos adelantar la boda, sé que solo quieres ayudarla porque lo está pasando mal. Pero tengo miedo de que te quite de mi lado. En el momento más emotivo incluso logré sacar 2 lágrimas. Eric secó mis lágrimas con ternura. Dudó un momento y me acarició la cabeza. Está bien. Adelantaremos la boda. Capítulo 10. Después de salir del hospital, Julia empezó a enviarle a Eric fotos de cómo él la cuidaba con cariño para provocarme. Yo las guardaba todas sin reaccionar. Solo le sugerí casualmente a Eric que sería mejor no decirle a Julia la fecha de nuestra boda, para que no se sintiera incómoda ni rechazara sus cuidados. Esta vez Eric obedeció. La boda finalmente se adelantó como deseaba. Al ver que el último tramo del progreso de la misión seguía inmóvil, por fin me sentí aliviada. El sistema también estaba feliz: mientras la boda termine hoy habrás tenido éxito. Mi evaluación de desempeño también alcanzará el objetivo. La primera mitad de la boda transcurrió sin problemas. Pero justo cuando llegó el momento de intercambiar los anillos, alguien gritó que se detuvieran. Julia no sé cómo se enteró. Vestía un vestido blanco de gasa y su rostro estaba pálido. Ya no era deslumbrante como siempre, sino como un loto blanco bajo la lluvia, frágil y conmovedor. Julia miró fijamente a Eric ignorando todas las miradas. Eric, dijiste que serías mi caballero toda la vida. Pase lo que pase, siempre acudirías a mi lado para ayudarme. Ahora quiero preguntarle a mi caballero: ¿quieres venir conmigo? El lugar estalló en murmullos. Muchos invitados eran compañeros universitarios de Eric. Por supuesto la reconocieron. Los susurros crecieron poco a poco. Eran la pareja perfecta. Julia es tan orgullosa. Que haya venido a arruinar la boda demuestra cuánto lo ama. Eric no sabe valorar lo que tiene. Esas tonterías llegaron claramente a nuestros oídos. Sonreí suavemente y le dije a Eric: confío en que lo manejarás bien. Él me sonrió agradecido. Luego miró a Julia con el ceño fruncido: todo eso es pasado, pero no me queda mucho tiempo de vida. Las lágrimas rodaron por el rostro de Julia. Eric, tengo cáncer. Me estoy muriendo. Solo quiero que estés conmigo un tiempo. Apenas terminó de hablar se desmayó. Eric palideció y corrió hacia ella sin pensar.
Lo sujeté por la ropa tropezando. Eric, ¿qué haces hoy? Es nuestra boda. Sus ojos estaban rojos. Julia se desmayó. Hay mucha gente alrededor, podemos llamar a una ambulancia. Zoe, qué cruel eres. Está muriendo y solo quiere que la acompañe. ¿También vas a discutir eso? De verdad la boda tiene que ser hoy. Pensé que eras buena persona. Me equivoqué. El ruido a nuestro alrededor era ensordecedor. Miré fríamente al hombre frente a mí. Mis emociones finalmente superaron el control de la villana. Solté una carcajada fría. Me quité el velo y lo arrojé al suelo con fuerza. Esta boda, cásate con quien quieras. Yo no participo. El sistema apareció en ese momento con su voz electrónica habitual pero llena de rabia. Va, qué basura de hombre. Host, ¿quieres cambiar de objetivo? Esta vez acepté con gusto. Capítulo 11. El nuevo objetivo de la misión me sorprendió un poco. Leo, el enemigo mortal de Eric y su mayor competidor. El sistema dijo que según sus cálculos era el objetivo más fácil de conquistar en ese momento. Yo dudaba. Después de todo, Eric también había sido el más fácil según el sistema, y aún así me traicionó al final. El sistema furioso por fin dejó de ser tacaño y me dio más información. Ese chico ya estaba interesado en ti desde hace tiempo, solo que lo ha estado reprimiendo. Olvidaste lo de hace 2 años. Hace 2 años asistí a una cena en lugar de Eric. Acabábamos de empezar a salir y aún no lo habíamos hecho público. Los hombres mayores en la mesa pensaban que yo era solo una gerente. Después de varias rondas de alcohol empezaron a propasarse. Al principio lo soporté. Pero uno de los calvos se volvió cada vez más descarado y terminó tocándome el muslo. Justo cuando levanté el bolso para golpearlo, Leo explotó. Le abrió la cabeza con una botella de vino. Hoy estoy de mal humor y encima me sopla ceniza en la ropa. ¿Quieres morir? El calvo sangrando no paraba de suplicar. No era valentía, era miedo al poder de Leo. La familia de Leo tenía poder y dinero. Eric se quejaba de él más de una vez. Decía que su empresa solo prosperaba por el respaldo familiar. Eric, que empezó desde cero, odiaba a los ricos que dependían de su familia. En aquel momento pensé que Leo era tan temible como decían los rumores. No sabía cuándo había empezado a interesarse por mí. Pero ya no importaba. Ya tenía un plan para acercarme a él. Capítulo 12. Después del día de la boda me mudé de la casa de Eric. Escuché que Julia fue hospitalizada ese mismo día y que Eric no se separaba de su lado. Ni siquiera supo que me mudé. Me vino perfecto. Envié mi carta de renuncia directamente a la empresa. Luego contacté a Leo. Eric despreciaba que Leo tuviera respaldo familiar y Leo despreciaba la falsa superioridad moral de Eric. Leo, tengo un trato que podría interesarte. Leo respondió rápidamente. Quedamos en un bar nuevo de un amigo suyo. Cuando llegué, Leo estaba rodeado de gente. Era el más llamativo de todos. Rasgos finos, sonrisa despreocupada. Encajaba con la imagen de Playboy. Pero en realidad no era así. Me acerqué y lo saludé con indiferencia. Los demás empezaron a bromear. Claro, Leo. Hasta las chicas te buscan aquí. Leo los fulminó con la mirada y me llevó a un salón privado. Al principio mantuvo su aire distante. Se recostó en el sofá con voz perezosa. Dime qué quieres, el proyecto por el que compites con Eric. Creo que te interesa. Era un proyecto en el que habíamos trabajado mucho. Si lo ganaban, la empresa crecería enormemente. Yo conocía perfectamente cómo sabotearlo.
Si confías en mí podemos tomarlo por sorpresa. Leo cambió de postura y me miró fijamente. ¿Cómo sé que no es una trampa de pareja? Sonreí y le mostré mi herida sin dudar. Seguro escuchaste que mi boda con Eric se canceló. Su ex lo arruinó todo y me dejó plantada. Pisoteó mi orgullo. Es lógico que quiera vengarme. Pero estuviste con él 7 años. Sonreí con amargura, y aún así no pude competir con su primer amor. Leo habló sin pensar, como no, ella no puede compararse contigo. Se dio cuenta de su error y se corrigió, solo digo que Eric se pasó de la raya. Sonreí sin insistir. El sistema tenía razón. Las palabras inconscientes revelan el corazón. Extendí la mano, entonces hagamos una buena alianza. Leo la tomó. El calor de su mano me reconfortó. Un placer trabajar contigo, señorita Zoe. Leo pronunció mi nombre con una sonrisa en los ojos. Capítulo 13. Una semana después. Asistí a la licitación como gerente de proyecto de la empresa de Leo. Eric llegó apresuradamente en los últimos minutos antes de que comenzara la reunión. Al verme de pie junto a Leo quedó atónito. Zoe, ¿por qué estás allí? Ven aquí rápido. Miré la hora y le dije a Leo, entremos. Ni siquiera le dediqué una mirada a Eric. La licitación transcurrió sin problemas. Tal como esperaba, conseguimos el proyecto. Durante todo el proceso Eric estuvo distraído mirándome fijamente varias veces. Porque originalmente yo iba a asistir a esa licitación en su lugar. Ahora estaba en el bando contrario. Cuando se anunció el resultado final, la expresión de Eric cambió varias veces. En cuanto salimos del edificio, Eric me detuvo. Zoe, ¿cómo pudiste hacer esto? Me miró con enojo, la ira arremolinándose en sus ojos. ¿Sabes cuánto esfuerzo pusimos en este proyecto? Levanté una ceja. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Una oportunidad de venganza que llega sola no se desperdicia. Al ver mi indiferencia, su expresión se volvió fría. Sé que sigues enfadada por lo de la boda. Te prometo que te daré una boda aún más grandiosa. Pero ese día fue un accidente. Era una cuestión de vida o muerte. No puedes entenderlo. Por un arrebato de enojo, ¿sabes cuántas pérdidas causaste a la empresa? Sonreí con sarcasmo y dije lentamente, que entienda tu madre. Tus pérdidas no me importan. Desde que cambié el objetivo de la misión ya no estaba bajo la influencia de la villana. Mirar a Eric ahora solo me daba asco. Ante su mirada atónita lo aparté y caminé hacia Leo, que observaba la escena. Me mostró el pulgar arriba. Bien hecho, Zoe. A los hombres desvergonzados hay que decirles las cosas de frente. Esa frase me llegó al corazón. Lástima que aún no domino el arte de insultar. Detrás de mí Eric seguía sin rendirse y me amenazó, si insistes en estar con Leo entonces se acabó para nosotros. Sin girarme levanté el dedo medio hacia atrás. Capítulo 14. Para celebrar haber conseguido el proyecto, Leo invitó a toda la empresa a salir de fiesta. La continuación fue en el bar de su amigo. El ambiente estaba animado. Leo alzó su copa hacia mí, pero la música era demasiado fuerte para escuchar lo que decía. Sin darme cuenta me acerqué más a él. Le pregunté al oído, ¿qué dijiste? Tal vez el bar estaba demasiado caliente o las orejas de Leo eran demasiado sensibles. Solo me acerqué un poco y toda su oreja se volvió roja. Aún así no se apartó. Al contrario, imitó mi gesto y habló en mi oído. Dije, felicidades por librarte de ese patán. El aroma fresco de bergamota de su cuerpo llenó mi nariz. Entonces me di cuenta de lo cerca que estábamos. Tan cerca que cuando Leo giró la cabeza sus labios rozaron accidentalmente mi mejilla.
Ese contacto suave nos dejó a ambos paralizados. El entorno era ruidoso, pero pude escuchar el corazón de Leo latir con fuerza. La tensión era casi tangible envolviendo nuestro pequeño rincón. Justo cuando sus labios estaban a punto de acercarse más, me levanté de repente. Voy al baño. Lo dejé atónito en su sitio. El agua fría recorrió mi piel y el calor en mis venas se calmó poco a poco. No esperaba que Leo, un playboy adinerado, fuera tan inocente. Arruinó su propia reputación a propósito para luchar contra su familia. El sistema continuó mientras revisaba el progreso de la misión. La barra avanzaba rápidamente, ya estaba a la mitad. Como era de esperar, tener sentimientos hace esto mucho más rápido que cuando perseguías a ese patán de Eric. El sistema me informó feliz. Me apliqué el labial y sonreí. 3 años serían suficientes. Capítulo 15. Tras perder la competencia del proyecto, la empresa de Eric sufrió un impacto considerable. Probablemente temiendo que yo volviera a buscarlo, Julia utilizó todo tipo de tácticas para mantener a Eric en el hospital a su lado. Yo, en cambio, aproveché la oportunidad para difundir, por distintos canales y con algo de exageración, la historia de cómo trabajé 7 años para la empresa de Eric y fui despedida de un día para otro, asegurándome de que llegara al personal clave. Entre la sensación de hoy fue ella, mañana puedo ser yo y la tentación de mejores beneficios, logré llevarme a muchos de los empleados clave de su empresa. Cuando Eric reaccionó ya era demasiado tarde. Los pilares del equipo se marcharon uno tras otro y la empresa quedó descompensada. Leo y yo le arrebatamos varios grandes proyectos consecutivamente. Fue un golpe enorme para Eric y el rendimiento de la empresa comenzó a caer. Eric corría de un lado a otro como una mosca sin cabeza. En su última ronda de financiación había firmado un acuerdo de apuesta de rendimiento con los inversores. Incluso vino a buscarme para suavizar su postura. Aquella noche acababa de salir del cine con Leo. Leo fue a buscar el coche y yo lo esperaba en la acera. Un todoterreno familiar y a la vez extraño se detuvo a mi lado. Eric bajó del vehículo y pronunció mi nombre en voz baja. No tenía buen aspecto, parecía exhausto como si no hubiera dormido en días. Zoe, de verdad tenemos que luchar así hasta destruirnos, sin ti a mi lado me arrepiento de verdad. Vuelve conmigo. Retrocedí con asco y me burlé, ¿de verdad tienes la cara tan dura como para pensar que te perdonaría todo lo que había ocurrido? Ya había roto por completo nuestra relación. No entendía cómo aún podía decir esas palabras. Lo siento. Sus ojos estaban llenos de arrepentimiento. Pensé que solo estabas enfadada por un tiempo. Quería dejarte espacio y luego consolarte cuando se te pasara. Zoe, a quien amo, es a ti. Con Julia solo sentía lástima y quería ayudarla. Como si hubiera tomado una decisión definitiva, prometió con firmeza, si vuelves conmigo te prometo que no volveré a ver a Julia. Cállate. No pude soportarlo y lo interrumpí, no me interesan tus problemas. Ya no tenemos ninguna relación. Deja de molestarme. El rostro de Eric se puso pálido al instante. Sus ojos se enrojecieron y sus labios temblaron. Dijiste que estarías siempre a mi lado, eso fue cuando te amaba. Ahora no. Para mí eres basura. Lo miré con incredulidad. Pisoteaste mi sinceridad y aún pretendes que vuelva a arreglar tu desastre. Hazte ver con un psiquiatra. El rugido llamativo de un deportivo rojo se acercó. Vámonos, Zoe. Le di a Eric una última mirada. Eric, deberías agradecer que todos estos años hayas cumplido la ley y pagado tus impuestos puntualmente.
De lo contrario, mi venganza habría sido mucho más dura. Capítulo 16. No esperaba volver a ver a Julia. Ella tomó la iniciativa de invitarme diciendo que quería hablar conmigo. Mirando su rostro todavía deslumbrante, no sabía que podíamos tener que conversar. Zoe, de verdad eres despiadada. Apenas nos sentamos, Julia me atacó. Eric simplemente no te ama y aún así te uniste con extraños para enfrentarlo. Lo obligaste a correr desesperado intentando salvar la empresa. ¿En qué te diferencias de la villana de las novelas que al no conseguir lo que quiere lo destruye todo? Sé que no puedo ayudar mucho a Eric. Solo puedo venir a pedirte que tengas piedad y nos dejes en paz. Su voz era suave y frágil, pero lo bastante alta como para atraer miradas curiosas a nuestro alrededor. Sonreí con calma y observé su actuación. De vez en cuando cooperé con frases como, si soy así de malvada. Si no lo consigo lo destruyo. Si quiero verlo sufrir. Para que su espectáculo continuara. Cuando vio que había conseguido suficientes pruebas de que yo actuaba deliberadamente contra Eric, dejó de fingir. Me miró con frialdad. Zoe, no vas a durar mucho. Unos días después entendí lo que quería decir. Quería utilizar la opinión pública en Internet para presionarme. Julia inventó una historia sobre nuestro triángulo y añadió fragmentos de mis supuestas confesiones en las que decía que quería destruirlos. Luego contrató a varias cuentas de marketing para difundirla. De la noche a la mañana esa historia real se volvió viral. Como mi información personal apenas estaba censurada, pronto fui identificada. En la historia, la protagonista Julia y el protagonista Eric eran una pareja trágica separada por la fuerza. Yo era la amante que, aprovechando la ausencia de la protagonista, se abrió camino con intrigas. El protagonista seguía amando a la protagonista, pero yo, la amante malvada, los perjudicaba y reprimía constantemente. Con grabaciones como prueba y su amor previo establecido, fui rápidamente acosada en Internet como la amante perversa. La jugada de Julia me dio una nueva idea. Capítulo 17. Leo se enteró muy pronto de que me estaban acosando en Internet. De inmediato empezó a insultar a esa gente mientras hacía llamadas para que retiraran la tendencia. Pero lo detuve. Sin entender, extendió la mano y me tocó la frente. ¿No tienes fiebre, Zoe? ¿Te dejaron tonta de tanto insultarte? Lo miré con molestia y aparté su mano. En resumen, por ahora no intervengas. Yo puedo manejarlo. Pero no quiero que sufras ni un poco. Leo apretó mi mano con fuerza mirándome con total seriedad. Sentí un calor en el pecho y mi tono se volvió más suave. Lo sé. Confía en mí. Si no puedo con esto, acudiré a ti, mi gran respaldo. Esperé a que el asunto en Internet alcanzara su punto máximo antes de salir a responder. Julia pensó que con la grabación como prueba podía sujetar mi debilidad y echarme toda la culpa. Qué casualidad, yo también tenía una prueba así. Y mucho más detallada que la suya. Internet siempre ha sido un arma de doble filo. Si Julia podía empuñar la espada, yo también. El sistema, que siempre había sido tacaño y poco humano con la trama, por fin me dio una ventaja. Tenía una función de grabación incorporada. En el hospital y en la boda, cuando presentí que algo iba mal, activé inmediatamente la grabación. Sumado a los mensajes provocadores que Julia me había enviado antes, era suficiente para que ella y Eric no pudieran volver a levantarse. Registré una cuenta secundaria y desde mi perspectiva volví a relatar toda la historia de los tres siguiendo la línea temporal. Al final no solo publiqué los mensajes llenos de esa actitud tan de pretenciosa coqueta de Julia, sino que también añadí los videos.
Aprovechando la popularidad que Julia había generado antes, mi publicación explotó por completo. Los mensajes y audios pueden falsificarse. Los vídeos no. Cualquiera con valores normales podía entender lo repugnante que era esa supuesta pareja trágica. Especialmente el video del hospital, esa frase de "el amor verdadero no es un crimen" provocó una ola de insultos. Incluso se convirtió en meme y el caso trascendió su círculo inicial. Aunque los rostros en el video estaban pixelados de forma superficial, cualquiera que los conociera podía reconocerlos. La información de Julia y Eric también fue expuesta rápidamente. Capítulo 18. La empresa de Eric fue la más afectada. Muchos internautas inundaron la cuenta oficial de la empresa con insultos. La polémica en Internet era tan alta que los socios comerciales comenzaron a evitarla. Después de todo, en ese sector no solo existe la empresa de Eric. El rendimiento ya iba empeorando día tras día. Ahora era aún peor. Eric me llamó para suplicarme que retirara la publicación. Lo bloqueé directamente. Cuando me estaban acosando en Internet no lo vi defenderme ni una sola vez. La gente es así, no siente el dolor hasta que le toca a uno mismo. Como dice el dicho, aprovecha cuando tu enemigo está débil para acabar con él. Con una oportunidad tan buena, no aprovechar el camino que Julia me había allanado sería desperdiciarlo. En apenas 2 meses absorbimos más de la mitad de los negocios de la empresa de Eric. De nuestro lado todo era celebración, horas extra y aumentos salariales.